Bueno, muy buenos días a todos y todas las participantes de nuestro encuentro Mapalab. Les damos la bienvenida, nos encanta ver cómo ya nos estaban saludando, cómo nos comparten que desde el Fontán, que desde el José Félix de Restrepo, que en Bogotá 21 Ángeles. Nos encanta ver la participación de todas y todas ustedes para este espacio. La idea es que ya lo vamos a comenzar, estábamos dándonos unos minuticos mientras ustedes terminaban de ingresar, mientras alistábamos todo, pero ya tenemos todo listo. Entonces vamos a ir comenzando porque este encuentro solo es una hora, tenemos diversos temas, diversas actividades, entonces para que le saquemos el máximo provecho a este encuentro Mapalab. Antes de comenzar, importante que me conozcan para quienes no me conocen. Mi nombre es Eliana Úsuga, yo hago parte de este maravilloso equipo de Mi Eslabón, soy la persona muy encargada de los colegios, las relaciones con los colegios, escuchar las necesidades de los orientadores, orientadoras, rectores, docentes y también muy de la mano escuchando las y los jóvenes en este proceso. Entonces, hago parte del equipo Mi Eslabón, les estaré acompañando el día de hoy en este encuentro Mapalab y lo más importante es que le saquen el jugo a este provecho. Entonces, ahora vamos a comenzar con este espacio. Algunas personas de pronto estuvieron en el primer encuentro del año pasado. Empezamos alrededor de septiembre del año pasado con un primer encuentro que está en YouTube por si se lo quieren ver, por si se quieren desatrasar de cómo fue este espacio y vamos a darle paso al tema del día de hoy. Entonces el tema del día de hoy, como ustedes vieron en la invitación, es un gran paso para mi hijo o mi hija y un gran paso para mí también como padre, como madre de familia para este proceso que también es un paso grande para nosotros, que genera retos, que genera la importancia de saber cómo acompañar, qué tips, qué estrategias puedo implementar para que acompañemos este proceso tan bonito y es el paso del colegio a la vida adulta, del colegio a la universidad, del colegio al empleo, este cambio tan trascendental que se da en la vida de los y las jóvenes y ver cómo podemos acompañar. Entonces vamos a comenzar primero definiendo y que nos quede súper claro qué son los encuentros Mapalabs. Bueno, antes de comenzar y darle paso a este proceso, yo quiero que alguien me ayude siendo monitor o monitora de sala, en el sentido que si no se me está escuchando bien, si un video no se me reproduce, que me pueda ayudar. Entonces yo le voy a pedir el favor por acá a Ángela Muñoz, si de pronto me puede ayudar siendo monitora de sala, y le voy a pedir el favor a Alejandro Cadavid Bolívar. Su rol es muy sencillo, su rol es que ustedes me digan, Eliana se escucha súper bien o Eliana definitivamente no se escucha, tienes esta dificultad, como para yo saber cómo estamos. Entonces, por favor, confírmame, Ángela, si entendiste mi indicación y si puedes ayudarme con este rol como monitora. Si quieres, activa tu micrófono, Ángela, y me cuentas. Ángela, no se te escucha. Intenta, por favor, verificar si tu micrófono te funciona. Intenta nuevamente, por favor. Bueno, mientras tanto, Alejandro me dice que está bien, que es entendido y que nos van a ayudar como monitores para que todo este espacio sea excelente. Entonces voy a apuntar por aquí para que no se me olvide. Alejandro Cadavid y Ángela. Y si Ángela no puede, entonces le voy a pedir el favor que Adriana Marín me ayude. Adriana Marín. Entonces ustedes lo que hacen es que me dicen, Eliana, se escucha súper bien o Eliana se escucha súper mal, para que podamos pues avanzar en este proceso. Entonces, como les estaba contando, les voy a iniciar diciendo qué son los encuentros Mapalabs. Primero que todo, importante que tengamos en cuenta que son espacios co-creativos. Son espacios co-creativos, es un laboratorio. Ustedes dirán, pero ese nombre, ¿de dónde surge? Es MA de madre, PA de padre y LABS de laboratorio. Entonces, básicamente, esto es un laboratorio, no es una capacitación para que lo tengan muy en cuenta. Es un laboratorio donde construimos y ampliamos la visión de el futuro, de las oportunidades, con el objetivo que adquiramos herramientas para poder acompañar a nuestros hijos en el proceso de toma de decisiones, de orientación vocacional, que adquiramos herramientas. La metodología también es muy importante que la tengamos súper clara, y es que es una metodología participativa. Es decir, que ustedes van a participar, se les va a dar la palabra. Por eso es fundamental que para estos encuentros velen porque tengan acceso a micrófono, que puedan escribir, que puedan estar muy participativos, porque esta es la idea sobre el proceso. Entonces, una metodología
participativa, no es una metodología directiva donde yo les digo, listo, hagan esto, esto y esto y esto, y ya nos vamos del espacio, no, donde ustedes también dicen, bueno, también podemos hacer esto, donde yo sugiero que podamos compartir de la siguiente manera. Es una metodología muy participativa, en ningún momento es directiva este espacio. ¿Y a quiénes van dirigidos? Los encuentros Mapalabs van dirigidos a madres y padres de colegios inscritos en mi eslabón a nivel nacional, pero también colegios no inscritos. Entonces, muy probablemente algunos de sus colegios los invitaron, les dijeron, mire, en tu colegio está mi eslabón, les invitamos a este encuentro, o de pronto les llegó la invitación, pero ustedes aún no saben qué es mi eslabón. Entonces, la invitación es que en su colegio digan, oigan, ya tenemos mi eslabón, no lo tenemos, ¿cómo hacemos para que tengamos esta metodología dentro de nuestra institución educativa? Porque es una oportunidad gigante para que nuestros jóvenes se conecten con muchas más oportunidades. Bueno, y aquí nos parece muy importante hacer un pequeño stop, y es que ustedes van a tener una tarea en este preciso momento. No sé si de pronto tienen alguna hojita y un lápiz que puedan tener a la mano, o si no la tienen, vayan rápidamente por una hojita y un lápiz, porque vamos a estar trabajando con nuestra hojita. Entonces, ustedes después de ese espacio van a quedarse con una hojita, con una información que les va a servir a ustedes bastante para este proceso. Tengan en cuenta que si bien esto es un espacio grupal, la idea es que no vamos a hacer reflexiones grupales. La idea es generar reflexiones individuales que se queden en nosotros y que obviamente podamos replicar con nuestros hijos e hijas. Ustedes van a salir con algo productivo, con un insumo, y sería este papel. Entonces, por favor, rápidamente vayan por su hoja, por su lápiz, para que podamos escribir. Yo la tengo por aquí, la mía, para que podamos avanzar en este proceso MapaLab del día de hoy. Entonces, bueno, entendida y definida cuál es la metodología de este proceso, indicando que es muy participativa, vamos a irnos a la primera pregunta que vamos a generar para el día de hoy. Entonces, quiero que alguien me confirme si ya tiene por ahí su papel y su lápiz, simplemente para yo verificar. Alguien le va a preguntar, a ver si alguien. Vamos a preguntarle a Beatriz Poveda Alemán. Beatriz, de pronto ya tienes por ahí tu lápiz y tu hojita, para yo saber. Cuéntanos, Beatriz, si quieres abre el micrófono y nos cuentas si ya la tienes para yo quedar con la tranquilidad. O alguien que me diga, sí, ya la tengo, me escribe por el chat para yo saber que ya tienen su lápiz y su hoja. Listo, listo, perfecto. Entonces ya me está diciendo Andrea que ya está listo el cuaderno, Susana que ya, Valerie que ya la tienen, Paula que ya, entonces ahora sí podemos comenzar. Bueno, entonces vamos a iniciar con este proceso. La pregunta es, pregúntenle a este yo adolescente, a ese yo de 16, 17, 18 años, pregúntense y remitas a esa edad y cuéntense, ¿cuál era el principal miedo cuando saliste del colegio? El principal miedo, temor, angustia que ustedes sentían cuando salieron del colegio y que ustedes salieron del colegio y que ya debían enfrentar la adultez. No me lo deben decir, yo también voy a escribir cuál es el mío. Simplemente cuestionense cuál es el principal miedo. Si alguien de pronto dice, Liana, yo quiero contar que mi principal miedo era este, lo puede hacer. Y si no, lo deja para sí mismo, para ese proceso. Recordemos la pregunta, ¿cuál era tu principal miedo o angustia cuando saliste del colegio y debías enfrentar este proceso de adultez? Entonces, démonos un minutico para que respondamos la pregunta. Y si alguien de pronto la quiere socializar, si alguien dice yo quiero compartirla, lo puede hacer con todo el gusto del mundo. Entonces vamos a escribirlo por acá. Tomémonos un minutico, cada uno y cada una lo escribe. Porfa, quienes ya lo tengan listo, me escriben, ya lo tengo, acá lo tengo súper, súper listo. Listo, por aquí tenemos a Susana Botero, que ya dice que ya tiene listo su miedo. Yo por acá estoy terminando de escribir mi miedo. Démonos unos 20 segunditos más para que lo terminemos de escribir. Es solo un miedo, es solo un miedo que ustedes consideren que haya sido el principal miedo que tuvimos. Listo, listo, yo lo tengo el mío. Vemos que Susana ya lo tiene, Carol ya lo tiene,
Ever ya lo tiene también, Gloria ya lo tiene, excelente. Quienes no, pues vayan escribiéndolo en el proceso y nos avisan cuando ya lo tengan, porque sí es muy importante que reconozcamos también los miedos que podemos tener. Bueno, ¿alguna de las personas que me dice que ya lo tiene, le gustaría compartir su miedo con nosotros? Simplemente es una opción, no es una obligación para que lo tengan súper, súper en cuenta, simplemente es que levantan la mano para que nos cuenten un poco, para que nos cuenten un poco sobre este miedo. Yo puedo comenzar, no tengo pues, no me incomoda decir mi miedo, y era que cuando yo salí del colegio, yo tenía solamente 16 años y yo debía escoger qué carrera iba a hacer porque yo quería estudiar. Entonces yo entré a la universidad teniendo solamente 16 años. Entonces yo decía, y ese era mi mayor miedo, yo decía, ¿cómo teniendo 16 años estoy tomando una decisión tan importante para mi vida? ¿Cómo estoy diciendo, quiero estudiar esto y se supone que esto va a ser lo que quiero para toda mi vida? Entonces, ese era mi temor, como equivocarme, como siendo tan chiquita, decidir mal, y obviamente era entendible que era muy chiquita, pero decidí estudiar psicología y desde ahí lo hice. Bueno, entonces, Lorena dice que sí me gustaría compartirlo. Entonces, déjame, Lorena, te doy la palabra para que porfa nos cuentes así rápidamente cuál era tu principal miedo. Lorena, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, Lore. Buenas tardes, mira, yo soy mamá de una alumna del Liceo Campestre Cafam. Me gustaría compartir esa pregunta. Primero que todo, pues agradecerles la invitación. El seminario me parece bastante interesante, nunca había tenido esta experiencia. Y sí me gustaría compartirles a todos. Mi mayor miedo cuando salí del colegio era... Lore, apagaste el micrófono, ahí te dejamos de escuchar. demasiado sobreprotegida. Crié con tres hombres, mi papá y mis dos hermanos, y ellos no me dejaron nunca conocer rutas de buses, siempre me hacían todo, me acompañaban a todo lado, y pues mi mayor miedo fue enfrentarme como una realidad de que ya me tocaba sola, de que ya me tenía que defender, y realmente fue muy duro. Es la hora que tengo secuelas de eso, pero ese fue mi mayor miedo. O sea, el hecho de enfrentarte a esa vida adulta cuando te habían sobreprotegido tanto cuando eras más pequeña, eso entiendo. Sí, sobreprotegido, con ruta puerta a puerta, Sí. con que solamente en un colegio femenino, con que no tenga amigos, con que si vas... Se te apagó el micrófono otra vez, Lore. Hermanos, era eso. Y sí, Listo, fue Lore. muy... Listo, Lore, te agradecemos por contarlo, por abrirte, porque también debió ser muy duro en tu momento. Si alguien se siente identificado, diga, yo también, a mí me pasó lo mismo, yo sentía lo mismo, entonces también para que reconozcamos eso que pudimos haber sentido en este momento. Si alguien más desea contar, puede levantar la mano, perdón, y contarlo así como Lore lo hizo. Estamos en un espacio tranqui, de compartir, de exponer ese y reconocer esos miedos que también pudimos tener, en función de lo que pueden también tener nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, eso está perfecto. Vamos a continuar. Nos escriben por acá por medio del chat. Nos dicen que el miedo de Paula era no tener los recursos de con qué pagar mis estudios superiores. Eso es un miedo que es muy, muy, muy cotidiano, el cómo voy a hacer, no tengo la plata, quiero hacer esto, pero no tengo el cómo. Eso es algo muy, muy, muy cotidiano. Paula adicionalmente agrega que ella no tenía los recursos, pero que ella tenía muy claro lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Si nos quieres contar un poco, Paula, por el chat, qué era lo que quisiste hacer, a lo que te dedicaste, sería excelente. Bueno, Eliana Londoño, por acá encontramos una tocaya, nos dice que sentía el miedo a enfrentar la edad adulta y enfrentar el mundo laboral. Te entiendo totalmente. Me imagino que muchas personas se van sintiendo bastante identificadas con lo que nos cuentan. Y Susana dice que a mí me daba miedo que si yo iba a escoger la mejor opción. Exactamente. Es un poco complejo porque somos pequeños, estamos en un proceso difícil de nuestra vida donde debemos tomar decisiones que son trascendentales. Paula me acaba de responder la pregunta que le había hecho, y era que ella se dedicó al tema del diseño de modas. Eso está excelente. Vamos a leer por acá una última intervención, y es enfrentar el tema de si sigue siendo niña o adulta y saber qué estudiar.
También en términos del cuerpo y de la mentalidad también se vive un duelo. Si ustedes lo piensan, es un duelo porque estás dejando a la niña o a ese niño pequeño y ahora sí tienes que vivir un duelo porque vas a perder ser niño, perder que te lleve la ruta del colegio a tu casa, de tu casa al colegio, perder que te van a sobreproteger tanto. Es un tipo de duelo, incluso ustedes pueden consultar, es una teoría desde la psicología, es un tipo de duelo que vivimos y por eso es que se vuelve complejo este proceso. Entonces vemos muchos miedos que me compartieron, vamos a avanzar, no nos va a dar tiempo para obviamente socializarlos todos, pero muy importante que ustedes se lleven esa pregunta hoy. Yo qué miedo tuve cuando estaba en mi adolescencia, cuando debía afrontar. Gracias por quienes lo compartieron, porque también sabemos que son temas vulnerables y muy íntimos, pero les damos las gracias. Esa es la idea de este espacio, que lo conversemos y que nos abramos en un espacio sin ningún tipo de juzgamiento, desde el reconocimiento, desde la validez de esas emociones que tuvimos en este momento. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Nos parece fundamental que identifiquemos la emoción de qué es el miedo, que lo reconozcamos de, pero ¿qué es? ¿Yo por qué siento tanto miedo? Entonces les voy a presentar un pequeño video que les enseña qué es el miedo, como una emoción natural. Entonces, denme un segundo, les comparto pantalla y les socializo a propósito de qué, les socializamos a propósito de qué es este miedo. Denme un segundo, comparto pantalla. Listo, le voy a pedir nuevamente a los monitores que estén súper atentos y me digan, Liana, ¿se escucha bien? ¿No se escucha? Para yo tener la tranquilidad que sí están escuchando el video. Denme un segundo que ya voy a compartir. De las emociones. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Los miedos más comunes son a las alturas, a las enfermedades, hablar en público y, cuando eras niño, lo más probable es que a la oscuridad. El miedo es una emoción en la que experimentamos una sensación desagradable e intensa frente a lo que consideramos un peligro, ya sea real o imaginario, que nos hace huir o combatir aquello que lo causa. Es una de las pocas emociones que compartimos con otras especies animales. Son muchas las áreas del cerebro relacionadas con el miedo, pero la protagonista es sin duda la amígdala, que al detectar un peligro provoca una reacción en todo tu cuerpo con el fin de ponerte a salvo. ¿Y por qué muchos de nosotros somos fans de las películas de terror? Según los especialistas, se debe a que nuestro organismo entra en modo de lucha o huida, produciendo adrenalina y sustancias químicas generadoras de euforia, lo que nos hace sentir que estamos listos para enfrentar una amenaza. El miedo también es una alerta que te ayuda a seguir vivo, al evitar situaciones, personas u objetos peligrosos. Pero, si sientes que el miedo te paraliza, sufres ataques de ansiedad o un temor irreal que se prolonga, lo mejor es que busques ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Bueno, entonces aquí tenemos el miedo y reconocerlo como una emoción básica. No sé si alguno sabe, alguno de pronto puede saber, y es que el ser humano tiene 5 emociones básicas. Esto nos lo enseñan mucho en psicología, pero una emoción básica es el miedo, una emoción básica es el asco, una emoción básica es la ira, la alegría también y la sorpresa. O sea, son emociones que son básicas, que podemos identificarlos, incluso también se pueden identificar en los animales, entonces también es reconocerla desde ahí. Bueno, entonces ahora sí, vamos a continuar. Y es que yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿quién me quiere contar ustedes para qué creen que nos es útil sentir miedo? Ya sabemos que es una emoción básica que nos permite, pues que nos permite pues continuar con nuestra vida y es algo básico que tenemos. Pero ustedes, ¿por qué creen que nos es útil tener miedo? No sé si de pronto alguien quiera levantar la mano y decir, yo creo que es por esto, yo no sé, o qué se imaginan. Tengo por acá una mano levantada de Carol García. Cuéntanos, Carol, ¿tú para qué crees que nos es útil sentir miedo? Buenas tardes para todos. Hola, Carol, buenas Bueno, tardes. bien, gracias. A mí, a través de la experiencia, pues ya recorrida con la universidad y la parte laboral, el miedo me ha servido y estoy tratando de demostrarle a mi hijo que es la capacidad que tenemos para enfrentar muchas cosas.
El miedo nos da la posibilidad de sobrevivir a muchos aspectos que la vida nos pone. Yo le decía a mi hijo, si tú no tienes miedo, no vas a tener esa capacidad de afrontar los retos que te pone la vida. Lo importante es cómo voy a asumir esos miedos. ¿Voy a dar el paso hacia atrás o los voy a analizar para saber qué paso voy a dar? Entonces, pienso que desde el punto de vista personal y lo que he tratado de decirle a mi hijo es que el sentir ese miedo es, la vida nos está diciendo, tienes que avanzar, pero ¿cómo vas a avanzar? Con pasos seguros, con pasos un poco no tan fuertes, débiles, es eso. Gracias. Gracias a ti, Carol, por esa mirada tan asertiva sobre el miedo, qué perspectiva tan interesante. Y es, recojo la palabra, para sobrevivir. Imagínate que no tuviéramos miedo, pues nos tiraríamos de un precipicio porque no tenemos miedo, pero en realidad es ese sentimiento cuando yo digo, uy, no puedo hacer esto porque me puede pasar esto, puedo sentir dolor, hasta me puedo morir. Entonces también nos permite sobrevivir. Gracias, Carol, por tu aporte. Lorena tiene la mano levantada, entonces le voy a dar la palabra a Lorena para que también nos cuente un poco sobre por qué cree que nos es útil sentir miedo. Dale, Lore, tienes la palabra. Bueno, pues igual lo escribí en el chat. Yo pienso que el hecho de tener miedo lo obliga a uno a aprender cómo defenderse en el momento y saber cómo actuar en una próxima situación que le genere como la misma sensación. Vale, Lore, te agradezco bastante por ese aporte también tan excelente sobre el miedo. Miren lo que ya lo reconocemos como una emoción que no es mala, porque uno a veces dice, ay, pero no sea miedoso, o frente a la tristeza, ay, no se ponga triste, sino también la importancia de comenzar a validar ese tipo de emociones que nos protegen y nos ayudan a continuar. Voy a leer algunas intervenciones por el chat que nos escriben. Mayram dice que el miedo nos permite huir del peligro. Entonces, imagínate cuando vemos un perro que nos puede hacer algo o no sé, vemos que un carro viene a mucha velocidad, sentimos miedo, entonces o corremos o nos movemos un poquito o nos quedamos quietos, pero cómo desde el miedo nos protegemos a nosotros y nosotras mismas. Marcela también concuerda, para proteger nuestras vidas. Gloria, el mismo, para protegernos, enfrentar y sobrevivir. Eliana, mi tocaya, también dice que el miedo es útil, ya que nos ayuda a enfrentar riesgos y decisiones. Veo entonces acá muchos mensajes. Continúen diciendo para qué creen que nos es útil, ya que nos parece fundamental escucharles y leerles en este proceso. Entonces, el miedo es importante reconocerlo como una emoción natural, como eso que sientes y que es natural que lo sientes, pero también cómo vas a tramitar ese miedo. Entonces, cuando conversábamos con el equipo de Mi Eslabón, decíamos, es que el miedo es natural sentir miedo, porque si no, entonces, ¿qué pasaría? Pero el problema es cuando ya ese miedo te paraliza. Entonces, en el sentido de, yo hoy voy a presentar el examen de mi universidad, pero tengo tanto miedo que no fui capaz de hacer el examen porque me invadió y no supe cómo tramitarlo. Ahí es diferente a que una persona diga, yo tuve miedo, me asusté en el momento, pero logré tranquilizarme y hice mi examen y funcionó. Entonces, miren que desde ahí la diferencia radica en cómo tramitamos ese miedo y cómo hacemos para tranquilizarnos. Porque si bien es un susto que tenemos porque es algo desconocido, nos imaginamos el que va a pasar, también es importante generar estrategias para que podamos validarlo, reconocerlo, honrarlo y comenzar a tramitar este proceso. Les agradecemos mucho por compartir sobre este proceso. Entonces, ahora sí, vamos a ir continuando. Y es a propósito, ay, qué pena me devuelvo un poco. Vamos a continuar viendo un video de José Antonio Marina y él nos habla desde el miedo, pero ya no desde una perspectiva, ay, qué pena que le di adelante. Listo, nos habla desde el miedo, pero desde una perspectiva distinta, ya no desde la perspectiva del miedo natural que me sirve para sobrevivir, sino el miedo que pueden tener las y los jóvenes a propósito del futuro, a propósito de salir a esta vida adulta, que era lo que ya, ya reflexionamos a propósito de ese tema. Entonces les voy a compartir este video que es excelente de José Antonio Marina, para que lo veamos y también apunten en su hojita todos estos insumos que nos va dando José Antonio para que podamos comprender cómo se da este miedo desde la juventud. Entonces les voy a pedir nuevamente que me regalen un segundito mientras comparto mi pantalla con el video. Nuevamente me avisan, porfa, por el chat si se está escuchando para yo quedar tranquila que estamos excelente en el proceso. Una frase de un escritor francés
premio Nobel François Mauriac, que decía una cosa muy llamativa. Hay que tener el espíritu duro y el corazón blando. El corazón blando porque si no nos convertimos en pedernales y no compadecemos y no queremos, ya, pero el espíritu duro porque vamos a tener muchas veces que tomar decisiones que tengan algunas veces que frenar a nuestro corazón o a ciertas partes de nuestro corazón. Una de ellas puede ser el miedo. Para hablar de estos temas vamos a ver lo que nos dice María Jesús Álava. ¿Cómo han cambiado los miedos de los adolescentes actuales en relación a las generaciones anteriores? Tenemos que asumir que efectivamente, aun habiendo miedos que en lo fundamental existen, hay cambios muy objetivos. ¿Por qué? Porque la realidad ha cambiado, porque el entorno es muy distinto, porque antes las cosas estaban razonablemente claras. Es decir, un adolescente cuando decía ¿qué quiero ser en un futuro? Bueno, pues voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser dibujante, lo que quieras. Mientras que ahora el principal miedo que tienen los adolescentes es el miedo a la incertidumbre. Les estamos diciendo constantemente que de las profesiones actuales la gran mayoría no existirán cuando ellos lleguen directamente al mercado laboral. Y además están en un entorno de constante cambio. Ellos constantemente están viendo lo que les dicen que tendrían que hacer y lo que se supone que tienen que hacer para triunfar. Y se sienten a veces muy incapaces de poderlo realizar. Hoy en día un adolescente, para poder triunfar, si fuera verdad todo lo que reciben, tendría que tener una capacidad de flexibilidad, de adaptación, que eso solamente la tienen las personas en una fase, en un estado como ya muy adulto. No sé qué pensáis de lo que ha dicho María Jesús. Todo lo que estamos viviendo en esta etapa de nuestras vidas, que es un poco el no saber, o sea, no saber nada, no saber qué va a pasar, ¿no? Salir un poco de tu zona de confort y el abrirte a cosas nuevas a veces te ayuda a tomar decisiones, aunque al principio lo veas un poco crudo, luego eso te abre un poco más la mente y te hace ser un poco más libre a la hora de tomar decisiones. Ahora mismo a lo mejor pues estamos 18, 19, 20, 21 años y estamos pensando, joder, a lo mejor mis abuelos con esa edad ya tenían una casa o ya tenían una vida o tenían una independencia y yo estoy pensando, yo aquí estudiando y me estoy perdiendo viajar o me estoy perdiendo otra cosa y digo, joder, realmente estoy aquí estudiando algo que a lo mejor luego no voy a aprovechar y me estoy perdiendo los mejores años de mi vida. Yo creo que todos tenemos un poco ese miedo también. Yo creo que el miedo al futuro es algo que todos tenemos, o sea, no creo que sea algo únicamente adolescente y sobre todo porque creo que tenemos una tendencia a pensar que vamos a estar un poco condicionados hacia un futuro precario, pero no creo que eso sea una paranoia nuestra, sino que realmente es algo que podemos ver en ejemplos de nuestros amigos o de gente que se ha tenido que ir fuera del país a estudiar. La situación social en que vivió mi generación fue la generación siguiente a la guerra civil, de manera que yo nací recién terminada la guerra civil, en una situación de precariedad enorme. Y es curioso porque, sin embargo, no teníamos miedo al futuro, teníamos miedos muy, muy presentes. Yo creo porque, en el fondo, confiábamos más en la sociedad. Es decir, con nosotros la sociedad había hecho una especie de pacto. Y había dicho, mirad, vuestra obligación es esta. Pues tenéis que trabajar, tenéis que ser buenos, tenéis que estudiar, tenéis que saber cosas. Y luego la sociedad, si habéis cumplido vuestros deberes, la sociedad hará los suyos, que os proporcionará medios suficientes para que podáis desarrollar vuestra vida. Y yo creo que ahora, me gustaría preguntároslo, lo que se ha roto un poco es esa confianza. Es decir, bueno, es que a lo mejor haga lo que haga, resulta que no lo voy a conseguir. Nico. Que yo creo que una gran diferencia entre tu generación y la nuestra es que nosotros hemos crecido en la crisis, ¿no? O sea, pero la crisis de todo tipo. Está la crisis climática, la crisis económica. Desde que tenemos uso de conciencia hemos escuchado crisis, precariedad laboral, precariedad tal. Entonces, creo que eso nos ha llevado a individualizarnos, a protegernos como del resto y se ha caído esta idea de que el mérito te ofrece recompensas en la sociedad. Pero fíjate que yo creo que va más por ahí la cosa porque las circunstancias para nosotros eran muchísimo más duras. Si te das en cuenta, cuando yo empecé a estudiar el bachillerato, lo estudiaba aproximadamente el 35 o el 40% de los chicos y de las chicas. Los demás, directamente de primaria, se iban al mundo del trabajo.
Es decir, yo creo que una cosa, y eso sí tiene importancia para los miedos, una cosa es el problema o el peligro real y otra cosa es cómo lo perciba yo o cómo lo percibáis vosotros. Yo creo que ahí me da la impresión de que estáis absorbiendo parte de los miedos que tienen vuestros padres, que efectivamente están en una situación en que lo tienen muy de cerca. Listo, entonces aquí vemos una mirada distinta sobre el miedo, como les decía ahorita, ya no tanto desde esa parte natural que me da miedo porque estoy en peligro, sino ya más un miedo hacia algo que no es un peligro físico, no es un perro que me está persiguiendo, sino es desde mi mente más, en cómo me estoy pensando en el futuro, el qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar, y es la diferencia que pueden experimentar entre los miedos que tuvieron hace 20 años nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, los miedos que tuvieron ustedes, los miedos que tuve yo y los miedos que tienen estas nuevas generaciones que miren que es totalmente distinta. Si alguien quiere hacer algún comentario a propósito del video, algo que le haya gustado, algo que quiera agregar, sean bienvenidos todos los aportes para que alimentemos la conversación. Puede levantar la mano, algo diga sí, apoyo, no sé, que quiera como intervenirlo desde ahí. Edwin había levantado la mano, pero la bajó. Si Edwin desea intervenir desde algo, la puedo volver a levantar y darle la palabra. Y Mayra destaca una palabra importante en el video y es el miedo, la incertidumbre, y es como la juventud tiene miedo a esa incertidumbre. Entonces no sé si Mayra, si nos quieres agrandar un poco más esa palabra que dices, pero que es tan importante, tan fundamental, si nos quieres compartir un poco sobre esa palabra que nos cuentas. Levantas la mano y yo te doy la palabra desde acá. Bueno, entonces vamos a ir continuando para este proceso. Denme un segundo, les vuelvo a compartir pantalla. Listo, entonces vamos a ir continuando sobre este proceso. Entonces, José Antonio Marina, ¿no? y alrededor de un psicólogo que vemos acá, que también nos da aportes, y es Borja Cuisios, es un psicólogo educativo que nos dice, bueno, ante este miedo, después de reconocer que los y las adolescentes tienen miedo hacia el futuro, después de reconocer que el miedo es una emoción básica que nos permite reconocer, pues nos comienzan a dar algunos tips. Acá les retomamos algunos tips que les queremos contar y la idea es que ustedes también digan, listo, también se puede hacer esta actividad, también yo he utilizado esto y ver cómo podemos incrementar este proceso. Yo les invito a que escriban estos tips que les voy a socializar en su hojita y que también ahorita, si desean contarnos y compartirnos más tips, que lo podamos hacer. Entonces, los consejos o los tips que nos da el psicólogo Borja, y es para acompañar a los adolescentes a superar o a enfrentar este miedo. El primero de ellos es escuchar lo que tiene que decir. Entonces es una palabra muy importante y es la escucha. Entonces, hijo, estoy acá, cuéntame qué tienes, cuéntame qué sientes en este momento, porque los chicos a veces nos cerramos o se cierran y creen que lo pueden tramitar solos o que no tienen con quién hablar. Entonces aquí un primer tip que les damos, que es fundamental, desde mi eslabón lo reconocemos, y es escuchar lo que tienen que decir. Escuchen cómo expresan sus emociones, cómo expresan sus sentimientos, bríndeles un apoyo. Ahorita les voy a compartir un video, la idea es que si nos da el tiempo lo vemos acá o se los envío, y es que decía, escucha lo que tiene que decir, pero no le hables desde preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Sino escucha realmente desde una comunicación, desde el respeto, desde saber un poco cómo abordar y cómo llegar hasta que el joven o la joven se sienta en la totalidad de expresar el cómo se siente. Un segundo tip que nos da este psicólogo es estar a su lado. En la adolescencia nos dicen que los jóvenes y las jóvenes a veces carecen de las habilidades para enfrentarse a ese tipo de situaciones, no saben qué hacer, no saben cómo tramitarla, no saben con quién hablar, y esto les termina generando mucha más ansiedad, mucho más temor. Me están diciendo que no se ven los consejos y que no se me escucha, qué pena, para verificar. Los consejos los estoy compartiendo, porfa, cuéntenme, para yo quedarme tranqui que sí los están viendo. Bueno,
Listo, listo. Entonces me dicen que sí se ve, entonces muy probablemente sea más una dificultad que puede tener Valerie con su audio y de pronto Susa con su internet. Pero acá yo incluso tengo un compu alterno que estoy viendo como en tercera persona cómo es el proceso, entonces perfecto. Les agradezco. De igual forma, si en algún momento no se escucha, si estoy bajita en términos de audio, me cuentan. Pero entonces vamos a continuar. Entonces es esa etapa donde debemos estar a su lado. Entonces, primero que todo, desde la escucha le estamos diciendo, estoy aquí por si quieres hablar conmigo, no desde la imposición, es que ¿por qué no me estás contando? No desde el desespero, sino estoy acá validando tus emociones, reconociendo que puedes tener miedo y estando a su lado. Entonces que este adolescente diga, listo, mi padre o mi madre están ahí, me están escuchando, están ahí. Y así es mucho más fácil que uno diga, bueno, tengo miedo, siento la incertidumbre, pero realmente no estoy solo en este proceso, tengo personas que me están acompañando y que se están formando para saber cómo lo pueden hacer de mucha mejor manera. Y también es muy importante dialogar. Dialogar es que nos facilita que ellos nos cuenten cómo se están sintiendo, qué incertidumbre tiene. Para esto nosotros debemos crear un clima positivo, como les decía ahorita, no desde la imposición y es cuéntame, pero ¿por qué no me estás contando? Hagámoslo, no desde la imposición de deberías contarme, sino yo qué espacio propicio estoy generando, qué clima propicio estoy haciendo para que mi hijo o mi hija me cuente cómo se está sintiendo y generando un diálogo desde ahí para afrontar esta situación y que sea mucho más fácil evidenciarlo. Esos son los 3 tips que nos brinda Borja Quicios. Son 3 tips que nos pueden ayudar bastante en este proceso, pero yo también, como todos y todas ustedes, pues la idea es que tienen experiencia, sea con jóvenes si son docentes, o sea con sus hijos e hijas si son madres o padres de familia, que también nos cuenten. Entonces ustedes digan, bueno, también pueden hacer esto, yo doy este tip. Entonces queremos que sea un espacio muy participativo desde acá. Si alguien quiere sugerir otro tip, bienvenido sea para que los aportemos y comencemos. Nosotros ya pusimos 3. Cuéntenos ustedes qué tip nos desean también compartir y les desean compartir al resto de padres y madres para el proceso. Bueno, entonces, el que quiera, porfa, levanta la mano y nos comparte. Diana Moreno dice, no juzgar, y lo resaltan también Marcela Gómez. No juzgar, exactamente, eso es una habilidad muy importante. Me gustaría, si es posible, que Diana o Marcela nos cuenten un poco y nos amplíen cómo no juzgar, qué tips ellas nos dan para entender a nuestros jóvenes desde la empatía y no desde el juzgamiento. No sé si nos deseen ampliar un poco el proceso, levantan la mano y yo les doy la palabra. Listo, Diana por aquí levantó la mano. Cuéntanos, Diana, un poquito cómo podemos no juzgar a los jóvenes. Sí, mira, yo tengo en este momento un joven, ¿no? Él tiene 14, casi 15 años. Entonces, es importante no juzgarlos de pronto en el momento de que ellos confíen en nosotros, ¿no? Nosotros como padres les decimos confíen en nosotros, puedes hablar conmigo, pero si cuando ellos de pronto van hacia nosotros y tienen esa confianza de decirnos qué nos pasa y de una vez nosotros vamos con que no, pero es que esto no es así, es que usted cómo está haciendo esto, por qué está sintiendo esto, porque entonces los estamos juzgando, en ese momento ellos se van a cerrar con nosotros y es una puerta que no debemos permitir que se cierre. Tenemos que, no sé, es lo que yo hago con mi hijo, trato de orientarlo, no que, o sea, si hay cosas que le dicen a uno que uno dice, Madre Santa, pero digamos que no tiene uno que demostrárselo en ese momento, sino uno respirar y decir, bueno, vamos a hacer esto, pienso, esta es mi opinión, no sé tú qué piensas, hacerlo como una charla más dinámica, que ellos sepan que pueden confiar en ti, sí, pero aparte no están siendo juzgados y aparte le estás aportando como que entre los dos podemos solucionar cierto dilema o preocupación que ellos tengan en ese momento. Diana, te agradezco mucho por ese comentario tan pertinente y también a Marcela que también lo nombró y es el hecho de no juzgar. Entonces imagínense, pónganse en los zapatos de ese joven que está cambiando, su cuerpo está cambiando, salió del colegio, debe tomar decisiones, solamente tiene sus padres o sus amigos o las personas de su círculo cercano
que para acompañarse y se encuentra con un padre que en vez de decirle, hijo, estoy aquí para acompañarte, se dice, pero ¿cómo así? Que usted no sabe, pero es que debería saber, ¿cómo que no sabe qué va a hacer? Entonces, importante, muy importante siempre, desde el respeto, desde el cómo podemos acompañar y jamás desde el juzgamiento, porque claro, es una puerta que estamos cerrando y no podemos permitir, porque entonces, claro, que se van a quedar con todos esos miedos de manera interna, no van a tener cómo compartirlos y no nos van a ver como un espacio seguro, que también es súper importante. Eso es excelente, te agradezco, Diana, por compartirnos tu comentario. Carol García también tiene una mano levantada por si nos quiere contar un poco. Tienes la palabra, Carol, para que nos cuentes. Gracias. Sí, quería contar mi experiencia con mi hijo. Mi hijo tiene 17 años, ya está en 11. Y algo que pues decía la mamá anterior también le comparto mucho, tener una comunicación muy abierta con él, muy asertiva. Algo que, digamos, en un miedo que yo tuve cuando era joven era el miedo a qué carrera estudiar. Entonces yo dije, no quiero que mi hijo pase por eso, porque yo siempre tuve ese miedo, no sabía qué estudiar, porque siempre le decían a uno, no es que tienes que estudiar lo que te dé dinero. Entonces yo le decía a mi hijo, no, vas a estudiar lo que a ti te guste, lo que a ti te apasiona, que eso va llegando después el dinero y la situación económica laboral se va a estabilizar. Y pues lo digo yo porque en este momento soy docente, gracias a Dios, y amo mi labor, amo mi trabajo. Entonces empezamos con mi hijo desde noveno a hacer ese proceso. Entonces lo escuchaba y decía, quiero estudiar tal cosa, entonces vamos a mirar tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Siempre lo escuchaba y le decía, bueno, vamos a probar y si no, listo, cambiamos. Y eso nos ha enseñado que a través de, digamos, que gestar esos, como esas ideas que él tiene, las llevamos a cabo y a veces no son tan asertivas, no está mal, porque del error también estamos aprendiendo y pues eso también le genera seguridad a él, de que si toma una decisión, Claro. pues va a tener algo bueno, pero también a veces algo no tan bueno. Entonces pienso que también es importante esa escucha y ir con ellos de la mano en ese caminar. Pienso que es tan importante no dejarlos, por más que uno los vea grandes, ya con barba, con voz gruesa, pero ellos siguen siendo nuestros niños y que en algún momento necesitan de nosotros, de esa luz, de esa guía. Gracias. Que en algún momento no, Carol, siempre necesitamos esa guía. Yo lo digo como hija porque realmente acá yo no soy mamá, yo lo digo desde mi perspectiva, el cómo aporto como hija y siempre necesitamos esa guía. Créanme que uno a veces dice como, no, yo puedo solo, es que para qué le voy a contar, pero uno necesita esa guía, un referente que te diga, mira, está bien, estoy acá para escucharte, estoy aquí para acompañarte. Entonces siempre procuremos ser ese espacio seguro para nuestros hijos, igual también tienen amigos, tienen pares, pero propiciemos que desde el hogar también sientan ese que pueden ser escuchados, que pueden ser acompañados. Y retomo mucho lo que dices, que es reconocer que se pueden equivocar y está bien. Yo puedo tomar una decisión a mis 16 años y creer que esa es la que voy a tener para toda mi vida, pero definitivamente puedo decir, no, definitivamente estaba muy chiquita, me equivoqué, voy a cambiar por algo que verdaderamente me apasiona. Entonces también comenzar a decir, listo, lo importante es que te equivocaste, aprendiste, miremos qué te gusta, qué te apasiona. Mientras hablabas, Carol, yo recordaba a un amigo que me contaba la semana pasada que él empezó una carrera que querían sus padres y que él en mitad de carrera se salió y que él nunca le dijo a los papás. Entonces que cuando los papás se dieron cuenta de que él se había cambiado porque no era lo que le apasionaba, que fue un desastre, que lo regañaron, o sea, que fue gigante pues el dilema que hubo. Entonces, miren, imagínense cómo hubiera sido de diferente donde los padres le hubieran dicho, hijo, entendemos que no es lo que te apasiona, puede que sea que me apasione más a mí de lo que verdaderamente te apasiona a ti, pero estamos aquí para acompañarte en este proceso. Entonces, excelente. Diana también tiene una mano levantada. Dale, Diana, cuéntanos un poco tu aporte para que avancemos. Dale, Diana, por si de pronto puedes activar tu micrófono, tienes la mano levantada para que nos cuente. Ya. Sí, sí, sí. Es que ahí en ese tema que coges de que a veces los hijos o nosotros como padres cometemos el error de que queremos que nuestros hijos estudien lo que a nosotros nos gusta o lo que a nosotros nos gustaría haber estudiado. Ese es el problema de muchos padres que queremos vivir la vida, o sea, o cumplir los sueños nuestros a través de nuestros hijos, y ese es un gran error porque los estamos frustrando y hay derecho nos frustramos nosotros porque entonces vamos a decir, o sea, yo no pude ser, un ejemplo, yo no pude ser abogada y quiero que mi hijo se enfoque en ser abogado y sea el mejor y va a ganar plata, como decía la mamita anterior,
y resulta que él no quiere eso, él quiere de pronto ser artista, él quiere de pronto ser músico, entonces es algo muy diferente a lo que nosotros queremos y no podemos seguir en esa vía de vivir o querer que nuestros hijos vivan una vida o unos sueños que nosotros no pudimos lograr. Ya tenemos que encaminarlos, pero saber y entender de que ellos son ya dueños de su vida, que como tú decías ahorita, sí necesitamos, yo a mi mamá, gracias a Dios la tengo todavía, y yo tengo 35 años, y yo a mi mamá le pregunto, mira, quiero hacer esto, siempre la tengo como referente, pero sé que ya es mi vida, simplemente es un apoyo, un consejo, pero que a medida que nuestros hijos van creciendo pasa lo mismo, ellos tienen que vivir su vida, sus errores, que de ahí mismo aprenden, y si son logros y cosas acertadas, pues los celebramos entre todos, pero que sean de él, no vivir a través de nosotros. Diana, totalmente, totalmente. Gracias por tu comentario. Entonces acá ustedes van quedándose. Espero que estén apuntando en su listica todos estos tips que les estamos dando. En el chat me comentaron también un montón de tips que pueden aprovechar y es la empatía, resaltan la comprensión y generar confianza, la solidaridad, trabajar con ellos de forma colaborativa, el desprenderse de tener la verdad o la razón por el hecho de ser adultos, porque no siempre la tenemos, saber escucharlos y respetar. Entonces les vamos a invitar que por favor escriban en su hojita todos estos tips porque seguramente les van a servir en este proceso y les van a nutrir sobre este tema porque a veces no sabemos cómo acompañar. La idea de este espacio es que entre todos y todas aprendamos cómo podemos acompañar en función de estos miedos. Pues bueno, ahora sí vamos a continuar. Se nos está acabando la monedita, pero no queremos que se vayan sin este proceso tan chévere y que completen su hoja porque ese es el insumo que a ustedes les va a quedar de este encuentro Mapalab del día de hoy. Entonces la idea es que dividamos la hoja, no sé si tengan otra hoja o la parte de atrás, que escriban en dos columnas, perdón, la van a dividir en dos columnas, simplemente hacen una rayita en la mitad. La idea es que en la primer columna, en la columna de la izquierda, van a escribir 3 miedos que consideren que tienen sus hijos o sus hijas sobre el futuro. No me lo van a compartir, esto ya es muy íntimo, muy desde ustedes que reflexionen, van a escribir esos 3 miedos. Entonces yo creo que mi hija le tiene miedo a esto y a esto. Y luego en la segunda columna ya van a escribir, en un segundo, una acción concreta que ustedes van a realizar para que puedan acompañar a su hijo o a su hija frente a estos miedos. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí un ejemplo, si yo digo que mi hija tiene miedo a decidir sobre su futuro, listo, ¿yo qué acción concreta voy a tomar para acompañarla? Entonces, para eso nos vamos a tomar 5 minuticos para que escriban los 3 miedos que consideran que tienen su hijo y las 3 acciones concretas. Por favor, las vamos a escribir, para esto vamos a tener unos 5 minuticos para que avancemos. De igual forma, quienes lo tengan listo me van comentando para yo saber. Y si tienen alguna pregunta, obviamente, pero tomémonos unos 5 minuticos para que lo hagamos. Yo voy a poner por aquí el temporizador mientras ustedes lo escriben y cuando terminen me cuentan. Edwin fue súper ágil y dice que ya los tiene, los 3 miedos que cree que tiene su hijo o su hija y las 3 acciones. Entonces, excelente que ya avanzaron. Los que no tienen hijos, eso es una excelente pregunta.
Los que no tienes hijos, entonces yo me imagino, John Camilo, que no tienes hijo, pero eres docentes o está relacionado con la juventud. Entonces, escribe 3 miedos que crees que pueden tener la juventud o los jóvenes que te rodea, y también escribe 3 acciones de cómo los puedes acompañar, acciones concretas. Lo puedes hacer desde ahí. Yo tampoco tengo hijos, pero puedo reconocer qué miedos pueden tener y cómo puedo acompañar en este proceso. Igual ya tenemos muchos insumos, John Camilo. Berta, tienes la mano levantada. Si quieres, cuéntame si tienes alguna pregunta o algún comentario mientras el resto de compañeros termina de hacer la actividad. Hola, buenas tardes desde Medellín. Hola, Berta. Mi hijo tiene 17 años. Él tiene una parálisis cerebral espástica, pero en este momento está en el grado 11. Tiene una excelente profesora de directora de grupo que viene haciendo un acompañamiento excelente. Tiene unos compañeros que lo han aceptado y le dan como la oportunidad pues, de ayudarlo. Bueno, yo he conversado mucho con él y me dice, entre sus 3 miedos está el primero. Él me dice que a futuro el primer miedo que tiene es a escoger una carrera equivocada, que él la pueda escoger y que más adelante se pueda arrepentir. Entonces, una de las acciones es que nosotros lo conversamos mucho y yo le he dicho a él, tomémonos el tiempo necesario para que tú vayas mirando a ver cuáles son las cosas que a ti te nacen hacerlas, ¿cierto? Que tú te enamores de algo que diga, esta es mi pasión, lo quiero hacer, pero todo con su proceso. El segundo, este me entristece un poquito, pero bueno, él dice que saber si Dios me tiene por muchos años más. Entonces, dentro pues de su capacidad. Yo siempre le he tenido el apoyo familiar, papá, mamá, hermana, ¿cierto? Siempre tenemos como ese apoyo y siempre pues dándole como el ánimo y el acompañamiento. Y el tercero tiene un miedo a no lograr ser independiente, pues porque como está en su silla de rueda, pero como yo le he dicho, mira dónde vas, has escalado mucho, se te han presentado muchas dificultades, hay que darle gracias a Dios que tienes pues nuestro apoyo y para adelante, ahí vamos a estar hasta el momento que ya tú veas que es necesario de que tú seas independiente, pero eso se logra con el tiempo y poco a poco, claro, y teniendo una mejor disposición. Ya, muchas gracias. Berta, gracias a ti por abrirte y contarnos los miedos que crees que tiene tu hijo, porque se ve que los tienes claros, se ve que has tenido la oportunidad de preguntarle, de escucharle. Diana por acá dice que es un guerrero, yo estoy totalmente de acuerdo, tu hijo es un guerrero y tiene una mamá mucho más guerrera que le va a acompañar en este proceso y que estoy totalmente segura que se siente acompañado, se siente escuchado y que va a tomar decisiones para su vida que le apasionen, porque es lo más importante. Agradecemos, Berta, por compartirnos. Ya se nos acaba el tiempo del ejercicio. La idea es que no lo deben socializar, ya es algo muy íntimo. Te agradecemos, Berta, por socializarlo, pero guárdenselo en ustedes. Guárdenselo, quédense con esos 3 miedos. Si de pronto en algún momento ustedes dicen, uy, 3 miedos, pero en realidad yo no sé qué 3 miedos tiene mi hijo, también cuestionen cómo pueden indagar, cómo pueden preguntarle, cómo pueden ir reconociéndole más desde ahí y ver cómo lo van a acompañar. Bueno, entonces les agradecemos por participar del ejercicio y entonces ahora sí vamos a finalizar el encuentro desde una pregunta. La pregunta les voy a invitar a que quien desee me la conteste. También está el chat muy habilitado por quienes tienen dificultades en el micrófono o les da pena y solamente desean escribir. La pregunta es, ¿cuál es el aprendizaje para ti de este espacio MapaLab, teniendo en cuenta tu rol con tu hijo y el tema que desarrollamos en el presente encuentro? ¿Ustedes qué se llevan de hoy? ¿Cuál fue el aprendizaje con el cual se quedan? Si alguien desea levantar la mano y decir, yo me quedo con esto, yo me voy con este aprendizaje, acá sean todos y bienvenidos y bienvenidas para que nos cuenten un poco. O lo escriben por medio del chat, que también es válido. Edwin dice que escuchar. Edwin se lleva este aprendizaje y es la importancia de escuchar a sus jóvenes. Eso está excelente. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a contarnos con qué aprendizaje se lleva este espacio MapaLab? Fue un espacio que yo quedo muy contenta, quedamos muy alegres desde el equipo de Mi Eslabón porque hubo muy buena acogida, mucha participación. También Joana nos dice que escuchar siempre a mi hijo y saber orientarlo.
Eso está excelente, Joa, que te quedas con este proceso. Bueno, pero ¿quién se va a animar a activar su micrófono? Que no se escuche solamente mi voz por acá. ¿Quién se anima? Dale, Lorena, tienes el micrófono. Bueno, primero agradecerte, me pareció excelente el seminario y me voy con el aprendizaje de que los niños no se deben dejar solos ni en este proceso ni en ninguno. Los tips que dieron todos los papás súper importantes y son muy enriquecedores porque uno a veces no lo ve sino desde el punto de vista personal. Entonces me voy con el aprendizaje de que sí, toca acompañarlos siempre en los procesos, no solamente hasta que salgan del colegio, sino cuando entren a un nuevo trabajo, cuando inicien un nuevo proyecto, un emprendimiento, o sea, que ellos nunca se sientan solos y que seamos siempre un gran apoyo para ellos, sea para abrazarlos, sea para animarlos, sea para consolarlos, pero que nunca se sientan solos. Como nos decía la directora de curso del Liceo Campestre, a pesar de que estén grandes, van a ser nuestros hijos y hay que soltarlos, pero no dejarlos a la deriva. Entonces, siempre que ellos tengan como un sitio donde ellos tengan una zona de confort, que seamos nosotros, como un apoyo con el que puedan contar siempre. Gracias, Lori, por ese aporte que nos brindas. Te agradezco bastante, me alegra que te llevas con esos aprendizajes. Carol también nos quiere contar un poco rápidamente qué se lleva de este espacio. Cuéntanos, Carol, qué te llevas para nosotros quedar súper emocionados con el proceso. Bueno, me llevo pues más aprendizajes para seguir formándome como mamá, porque creo que esa carrera que adquirí de manera, ¿cómo se podría decir? De manera, ¿cómo se dice? Sin saber ser mamá, cada día estoy aprendiendo y con lo que ustedes nos brindaron el día de hoy ratifica que vamos por buen camino, que hay que seguir construyendo esa formación como madre y agradezco muchísimo el espacio al Liceo Campestre Cafán de Bogotá, que pues hacemos parte, agradezco mucho por el encuentro y espero que se sigan dando más estos espacios que nos permiten nutrirnos y formarnos como padres, ser mejor papás para formar la juventud, pues la juventud es el futuro de este país y del mundo. Gracias. Así es, Carol, gracias a ti. Bueno, voy a leer 2 comentarios que hay en el chat. Paola dice que se queda con motivarlo para que encuentre sus verdaderos intereses y habilidades y que su búsqueda profesional lo haga una persona feliz. Eso es lo más importante, que sea feliz. Identificar también, nos dice Adriana, identificar también mis miedos para que ellos no carguen con los de nosotros. Eso también, recuerden que fue estratégico porque al principio comenzamos desde una mirada interna de reconocer mis miedos y luego una mirada a nuestros hijos. Entonces, también reconozcámoslo desde ahí, nuestros miedos, que también es válido, también los hemos sentido, y comprendamos los miedos de nuestros jóvenes también desde ahí. María Teresa nos dice, es ser padre, eso es ser padre, siempre estar pendientes, y Lina nos dice que son herramientas necesarias para avanzar y acompañar asertivamente. Bueno, les agradecemos bastante, les voy a pedir un favor, y es que no salgan de este espacio, por favor, sin diligenciar el listado de asistencia. Es muy importante para nosotros porque vamos a continuar haciendo encuentros como estos. El listado se los acabo de compartir al chat, la idea es que se los voy a volver a compartir, porque es importante este espacio. Primero, para que los podamos continuar invitando a estos encuentros Mapalab que vamos a hacer cada 2 meses, para que estén muy pendientes. ¿Cuándo el siguiente Mapalab? Pues dentro de 2 meses. Y diligencia en el listado para que los continuemos invitando y que nos cuenten quién es la persona enlace de tu colegio, de tu colegio, para que nosotros vamos a ese colegio. Si ya está en mi eslabón, pues excelente que esté invitando a padres y madres. Si aún no está, pues que nos podamos contactar con él o con ella, que les digamos, mira, el padre este padre asistió, quiere que llegue a mi eslabón a su colegio. Recordemos que Mi Eslabón es esa plataforma que conecta jóvenes con oportunidades y que potencia muchos procesos de orientación vocacional. Así que si su colegio ya está, excelente. Bienvenidos y disfruten de este espacio. Y si su colegio aún no está, pues vaya, dígale, oiga, ¿por qué no tienes Mi Eslabón en su colegio? Aprovechen lo que es una herramienta muy, muy valiosa, donde sus jóvenes se van a conectar con grandes oportunidades. Entonces, sin más que decir, por favor, diligencien el listado de asistencia, no se les olvide. Y adicionalmente les voy a compartir un video. Denme un segundo, no irme sin compartirles el video, porque es un video que también les da insumos, que les cuenta cómo pueden continuar acompañando a sus hijos durante este proceso. Por términos de tiempo no nos dio para verlo, pero ahí se los comparto. También es igual de valioso, es un video de Facebook que nos da muchos más tips e insumos para este proceso. Entonces, 2 tareitas: diligenciar el listado de asistencia y diligenciar ver el video de Facebook, que también nos da insumos. Yo les voy a dejar mi número por si lo desean tener, para que estemos en contacto,
Aquí se los voy a dejar para que aprovechemos. Entonces, denme un segundo mientras tanto. Ahí les acabo de dejar mi número de contacto. De igual forma, estamos en mi eslabón día a día trabajando por sus jóvenes, sus hijos y sus hijas, y en realidad sus estudiantes a quienes no tienen hijos. Entonces, les agradecemos por su participación al encuentro MAPALAB, y sin más que decir, nos vemos dentro de 2 meses para un segundo encuentro. El video va a quedar montado en la plataforma de YouTube para que lo puedan compartir, o que lo puedan volver a ver, o que lo vean con sus hijos, para que lo aprovechen. Entonces, les damos las gracias, que estén muy, muy bien y que tengan una feliz noche y que apliquen todo lo que vieron en el encuentro de hoy con sus hijos y sus hijas. Les damos las gracias y damos por finalizado el encuentro MAPALAB del día de hoy. Un abracito, cuídense muchísimo.